Hermano, hermana, amigo, si usted ha pecado, si usted ha ofendido a Dios, hay solución. Dice entonces así la bendita palabra del Señor en el Salmo número 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmo escrito por David. Para entender la profundidad de las palabras que tiene este Salmo número 51, es necesario ir al segundo libro de Samuel. En el capítulo número 11, usted en su casa puede tranquilamente leer toda la historia. Yo solamente voy a parafrasear la historia para no hacerlo demasiado extenso. Allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11, se nos cuenta la historia de David y de Betsabé. Dice la palabra de Dios que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se quedó en casa. Eso ya no era algo normal, ya que los reyes acostumbraban a salir a la guerra juntamente con sus ejércitos. Era algo que normalmente lo hacían. Máximamente David, que era un hombre de guerra, un hombre de batalla, un hombre que estaba acostumbrado a pelear desde su niñez, desde su juventud. Cuando lo ponían a cuidar, por ejemplo, cuando era un adolescente, las ovejas de su padre, él mismo testifica y dice que si venía el lobo, el oso, el león, él se enfrentaba con estas fieras, con estas bestias, para defender a sus ovejas. Este mismo David fue aquel que se enfrentó al gigante Goliat, que es muy conocida esa historia. Era un hombre de guerra, era un hombre que estaba acostumbrado a la batalla, pero se quedó en casa cuando la costumbre era que los reyes salían a la guerra. Estando en casa, un día, mientras su pueblo, su ejército estaba en guerra, él se quedó en casa y dice que subió a la parte alta de su casa y entonces desde allá pudo ver a una mujer que se estaba bañando. Era Betsabé. También la Biblia declara que era una mujer muy hermosa de parecer. Le llamó la atención a David y mandó a preguntar quién era ella. Allí, cuando los mensajeros de David le dijeron: mira, ella es una mujer casada,
Es una mujer que está casada y es mujer, es esposa de Urías, Eteo. Quizás ese era el momento justo para que David se detuviera, pero no le importó eso, sino que él, siendo el rey, pues dice que la mandó a llamar, tuvo relaciones sexuales con ella y producto de eso ella queda embarazada. Imagínese usted siendo el rey, teniendo la posibilidad de tener muchas doncellas. Él elige, sabiéndolo, porque se lo habían dicho, que ya era una mujer comprometida, era una mujer casada, no podía hacer eso. Aún así prosigue con el plan. Pero se iba agrandando más el problema porque quedó embarazada y ahora tenía él que buscar una solución para esa situación. Y se le ocurre algo. Manda a llamar al esposo de ella, que era Urías Eteo, que también, cabe la aclaración, era uno de los hombres de confianza de David. De los 30 hombres de confianza que David tenía, él era Urías Eteo. Podemos decir que allí David pecó, le falló a Dios, adulteró y traicionó a su amigo también. Y entonces, para continuar con el plan, David manda a llamar a su amigo y le dice cómo está la batalla, cómo está la guerra. Y Urías pues comienza a explicarle, decirle, bueno, allí está la batalla, está trabado, pero bueno, Dios nos está respaldando y ahí vamos. Resulta que David le propone a Urías Eteo un plan. Y le dice, mira, has de estar muy cansado, tienes tiempo de no ver a tu esposa. ¿Por qué no vas a tu casa y duermes con ella? Tranquilo. Y entonces Urías Eteo dijo unas palabras a David. Me imagino yo que David se ha de haber quedado reflexionando en esas palabras y le dijo, eso no puede ser, le dijo Urías Eteo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que mientras mis hermanos están allá en la guerra, yo voy a estar con mi esposa? No puede ser posible, no es honesto. Porque claro, él siendo un militar tenía principios y él no iba a hacer eso. Y entonces se queda durmiendo allá afuera, en el patio de la casa. No fue a su casa. En el patio de la casa real, ahí se quedó, de manera que lo vieron los mensajeros de David y le fueron a decir a David, él no descendió a su casa, por ahí se quedó. Entonces David lo manda a llamar nuevamente y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero invitar a comer. Y dice que lo invita a comer y lo invitó a tomar. Total que el plan que ahora tenía David era emborracharlo. Lo emborracha y él pensaba que una vez emborrachándolo, él iba a ir a buscar a su esposa. Pero nuevamente no se va para su casa, sino que se queda ahí cerca, pero no va a su casa, no desciende a su casa. Se le iba complicando cada vez más a David porque no le estaba resultando el plan que él había hecho. Luego no le quedaba otra opción, o tal vez habían otras opciones en ese sentido que quizás David hubiera sido honesto y hubiera dicho, ¿qué estoy haciendo? Hubiera reaccionado, pequé, fallé, le voy a pedir perdón a Dios, voy a decirle a mi amigo lo que pasó. Y claro, iba a ser una situación escandalosa, pero igual tenía que hacerlo, pero no lo hizo. Un pecado, una mentira, lleva a otra mentira.
Y un pecado lleva a otro más grande todavía. Eso le sucedió a David. Tratando de encubrir su pecado, le manda una carta a Joab, el general del ejército que estaba allá en la guerra. Y esa carta pues iba sellada. Solo la podía ver o abrir Joab. Y envía la carta con el mismo Urías. Y le dice, vaya, te vas a la guerra de nuevo y cuando llegues le das esta carta a Joab. Y así fue. Le dio la carta. Y Joab lee la carta y lo que la carta decía era, pon a Urías Heteo en los recios de la batalla y apártense de él, déjenlo para que lo maten. Eso decía la carta. Y así sucedió. Joab hizo como la carta decía. Eso pasó. Murió Urías Heteo. Le mandaron el reporte a David de la muerte de Urías Heteo. Luego, ya muerto Urías Heteo, pues legalmente él podía quedarse con Betsabé, porque ya era una mujer que ya no tenía compromiso, ya su esposo había muerto. Y entonces legalmente David podía quedarse con ella, y así hizo, la mandó a traer. De todo esto que sucedió, pasó aproximadamente un año. Nació el bebé. Parece ver que todo quedó así, no se dijo nada más. Al año, Dios le habla al profeta Natán. Usted lo encontrará en el capítulo número 12 del segundo libro de Samuel. Cuando llega Natán a David, exponiéndole un caso. En ese tiempo era normal que los reyes fungieran también como jueces. Entonces Natán le presenta un caso a David y le dice a David, te traigo un caso, quisiera que tú me ayudaras a darle una solución. Resulta que en una ciudad había un hombre muy rico que tenía ganado, tenía ovejas, tenía vacas, tenía muchos bienes. Y en la misma ciudad había un hombre pobre que lo único que tenía era una corderita. ¿Y sabes lo que sucedió? Aquel hombre rico tuvo un visitante en su casa. Y de todo lo que tenía, ovejas, vacas, de todo ganado, de todo lo que tenía, no fue digno de matar una de sus ovejas o de sus vacas para recibir a la visita que tenía, sino que fue a la casa del hombre pobre y le quitó la corderita, la única que tenía, para matarla y entonces dársela y recibir a su visitante. ¿Qué haré con este hombre? ¿Qué hay que hacer con este hombre?, le dijo Natán. Y David le dijo, ese hombre es digno de muerte y tiene que pagar 4 veces más de lo que ha hecho. Y entonces Natán, me imagino que se le quedó viendo fijamente y le dijo, ese hombre que hizo eso, ese hombre eres tú. Lo había descubierto Dios. Quizás David en ese momento todavía tenía la posibilidad de seguir negándolo y seguir enredándose aún más en su pecado. Pero no hizo eso. Allí es donde entra el Salmo 51, porque el Salmo 51 lo escribe exactamente después que se llegó a Betsabé y vino a él el profeta Natán. Entonces aquí en un salmo, en una actitud de arrepentimiento y pidiendo misericordia a Dios, David expresa estas palabras. Por eso es que así se entiende
con más profundidad estas palabras, después de lo que yo les he narrado. Dice el verso: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En otras palabras, David está reconociendo su pecado, su maldad, su rebelión, y está pidiendo misericordia a Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice el verso 3. Contra ti, Señor, he pecado, dice el verso 4. He hecho lo malo delante de tus ojos. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, límpiame, lávame y seré blanco como la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un espíritu limpio, un corazón limpio, un espíritu recto. Dentro de mí, no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. Hermano, hermana, amigo, si usted ha pecado, si usted ha ofendido a Dios, hay solución. La Biblia dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo, el Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Isaías, en el profeta Isaías, el Señor dice: volveos a mí, vuélvanse a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren rojos, yo los voy a hacer como la blanca nieve. Dios le llama a un arrepentimiento al ser humano. Si ha pecado, lo que tiene que hacer es arrepentirse, pedirle perdón a Dios. Y si Dios perdonó a David, también lo puede perdonar a usted. En este momento de reflexión, analice cómo está su vida. No siga enredándose más. No siga cubriendo más. Por cubrir una cosa, un pecado, una falta, puede cometer otra más grande y se puede seguir enredando más. Mejor haga un alto, pídale perdón a Dios, y yo estoy seguro que Dios perdonará su vida, perdonará sus pecados si se arrepiente de todo corazón. Esta ha sido la reflexión para este día. Espero haber sido de bendición, edificación. Que Dios le bendiga a usted y a su familia también.